Este video solo aparece cuando el alma ya no soporta fingir, y si estás escuchando esto ahora es porque algo en ti se cansó de vivir en automático, se cansó de ser fuerte por fuera y vacío por dentro, se cansó de sostener una vida que funciona, pero no toca, no abriga, no llena. No llegaste aquí por curiosidad, llegaste por agotamiento. Rumi nunca habló con quien quería aprender, habló con quien estaba demasiado herido como para seguir mintiéndose a sí mismo. Hay un peso silencioso que te acompaña todos los días, como si estuvieras viviendo la vida correcta con el corazón equivocado, como si algo en ti supiera que esta no es tu forma verdadera, y eso duele porque nadie te enseñó que ese dolor no es debilidad, es memoria intentando regresar. Te despiertas, cumples, respondes, sigues, pero por dentro existe una distancia, una sensación de estar mirando tu propia vida desde afuera, y cuanto más intentas encajar, más crece esa distancia. El sufismo nunca llamó a esto un error, lo llamó olvido. El ego aprendió a sobrevivir, a adaptarse, a agradar, pero el alma no acepta pactos, no negocia con lo falso, y cuando es ignorada empieza a gritar en forma de vacío, ansiedad, cansancio sin nombre. Rumi decía que la herida es el lugar por donde entra la luz, y esta inquietud que sientes ahora no quiere destruirte, quiere recordarte. Tal vez pasaste años intentando mejorarte, corregirte, fortalecerte, sin darte cuenta de que el problema nunca fue la falta de algo, sino el exceso de lo que no eres. El ego construyó un personaje para ser aceptado, pero el alma solo quiere ser reconocida. Por eso el silencio te asusta, porque cuando todo calla, ella habla, y cuando habla, muestra dónde te abandonaste, dónde te traicionaste, dónde elegiste seguridad en lugar de verdad. Esto que sientes ahora no es una crisis espiritual, es un regreso. Rumi no enseñaba a caminos externos, señalaba hacia adentro, hacia el lugar donde no necesitas demostrar nada, donde no existe comparación, donde el amor no depende. Y con solo escuchar esto, algo en ti ya empieza a relajarse, como si alguien por fin hubiera puesto palabras a un sentimiento antiguo que cargaste solo durante demasiado tiempo. Esto no es entretenimiento, es un espejo. Y no todos están listos para mirarse de verdad. Pero si esto te llegó ahora, es porque el recuerdo ya comenzó, y cuando el alma empieza a recordar, no se detiene. Sigue llamando, insistiendo, creando incomodidades y preguntas hasta que dejas de huir. Y la única pregunta que queda abierta ahora no es quién fuiste, sino qué sucede cuando te detienes por un instante y te permites recordar de nuevo. Hay un momento en que la persona se da cuenta de que no está cansada del mundo, está cansada de sí misma tal como aprendió a ser, cansada de repetir gestos que no nacen del corazón, palabras que no vibran verdad, elecciones que parecen correctas pero no traen paz. Ese cansancio no viene de afuera, viene del esfuerzo continuo de sostener una identidad que ya no encaja. El alma empieza a apretar por dentro como diciendo, esto no eres tú, y cuanto más ignoras, más ese apretón se convierte en peso, en silencio, en distancia interna. No es tristeza común, es ausencia de sentido, es vivir funcionando, pero no viviendo, es avanzar sin sentir que vas hacia algún lugar real, y este malestar no pide distracción, pide escucha. Surge cuando el alma decide que ya esperó demasiado. El ego reacciona rápido a este llamado, creando ruido, prisa, metas, distracciones, cualquier cosa que te impida sentir. Dice que necesitas mejorar, arreglarte, fortalecerte, convertirte en alguien más aceptado, pero el alma no quiere que te conviertas en alguien, quiere que dejes de fingir. Esa es la tensión que sientes, una parte intentando mantener todo como está, otra pidiendo ruptura, y la ruptura asusta porque desmonta certezas, roles, imágenes que construiste para ser amado, pero seguir como estás duele más, solo que de forma silenciosa y prolongada. Por eso, este llamado no desaparece. Regresa en noches inquietas, en vacíos a mitad del día, en una sensación de esto no es que surge sin aviso. Puede que tengas una vida que, vista desde afuera, parece organizada, estable, correcta, pero por dentro hay una distancia creciente entre lo que haces y lo que sientes. Esa distancia es el precio de vivir lejos de tu propia esencia. El alma no grita de inmediato, susurra. Primero llega la incomodidad, luego el cansancio, luego la sensación de estar perdido aún sabiendo el camino. Y cuando empiezas a preguntarte, ¿qué hay de malo en mí? La respuesta no es defecto, es olvido. Te olvidaste de ti porque lo necesitaste.
Te olvidaste para adaptarte, para sobrevivir, para ser aceptado. Pero llega un punto en que esa adaptación empieza a asfixiar. En el camino sufí, recordar no es adquirir conocimiento, es retirar capas. Es un retorno a lo simple, a lo que siempre estuvo ahí. El alma no es complicada, quien complica es el miedo. Miedo a perder el control, miedo a decepcionar, miedo a dejar de ser reconocido por el personaje que sostienes, y el ego se alimenta de ese miedo diciendo que sin él no eres nada. Pero eso es una mentira aprendida. Existías antes de cualquier rol, antes de cualquier etiqueta, antes de cualquier expectativa. Y esa presencia aún está ahí, silenciosa, observándolo todo. Cuando sientes ese silencio, algo se aquieta, aunque duela, porque es verdadero. Tal vez intentaste llenar ese vacío con logros, relaciones, distracciones, espiritualidad superficial, pero nada se fija. Todo pasa rápido, todo pierde brillo. Eso ocurre porque el alma no quiere ser entretenida, quiere ser reconocida, ya no quiere sustitutos. Y cuanto más intentas callar este llamado con cosas externas, más se fortalece. No por crueldad, sino por amor. Un amor que no acepta que sigas perdiéndote. Un amor que prefiere causar incomodidad a permitir el olvido definitivo. Por eso crece esta sensación de urgencia. Algo en ti sabe que continuar así tiene un costo demasiado alto. Cuando el sufismo habla de morir antes de morir, no habla de muerte física, habla de la muerte de lo falso. Habla de dejar caer las máscaras que ya no sirven. Y eso no ocurre de una sola vez. Ocurre en pequeños choques internos, pequeñas verdades que ya no puedes dejar de ver. Empiezas a notar cuando te traicionas, cuando dices sí queriendo decir no, cuando sonríes sin sentir. Y eso duele porque quita la comodidad de la inconsciencia, pero también libera porque te acerca a casa. El alma reconoce cada paso en esa dirección, aunque aún no sepas explicar qué está sucediendo. Existe una inteligencia silenciosa operando en este proceso. No es caos, es ajuste. Situaciones empiezan a perder sentido, personas se alejan, intereses cambian, y el ego llama a eso pérdida, fracaso, confusión, pero el alma lo llama alineación. No todo lo que se deshace es malo, no todo lo que duele es error. A veces ese es solo lo que no es verdadero cayendo, y cuanto más resistes, más intenso se vuelve el proceso, porque la resistencia prolonga el dolor. El llamado no se va, solo cambia de forma hasta ser escuchado. Puedes sentir miedo de no saber quién serás sin esa identidad antigua. Ese miedo es común. El ego siempre pregunta, ¿quién seré? El alma responde, sé. No hay un nuevo personaje esperando. Hay un estado de presencia más simple, más real. Un lugar interno donde no necesitas justificarte, ni compararte, ni probar nada. Ese lugar no es euforia constante, es paz honesta. Y la paz honesta a veces empieza con incomodidad, porque desmonta ilusiones. Pero es una paz que sostiene, que no depende de aplausos ni aprobación. El vacío que sientes no es ausencia, es espacio. Espacio creado cuando lo falso empezó a caer. Pero como fuiste entrenado para llenar todo, ese espacio asusta. Quieres ocuparlo rápido, poner algo en su lugar, pero el sufismo enseña a permanecer. Permanecer en el no saber, permanecer en el silencio, permanecer en el sentir sin huir. Ahí ocurre el recuerdo, no como una idea, sino como reconocimiento. Algo en ti dice, esto soy yo, sin palabras, sin explicación. Es un saber directo, simple, firme. Este proceso no es cómodo porque te saca del piloto automático. Empiezas a ver tus elecciones con más claridad. Percibes dónde vives desde el miedo, dónde te escondes, dónde te disminuyes. Y esa claridad no viene a culparte, viene a liberarte. El alma no acusa, revela, y toda revelación trae responsabilidad, no para cambiarlo todo de golpe, sino para dejar de mentirte. La mentira interna es el peso más grande que alguien puede cargar. Cuando empieza a caer, aunque duela, algo se alivia. Rumi hablaba del amor como fuerza transformadora porque el amor verdadero no masajea al ego, lo atraviesa. Ese amor no acepta que sigas viviendo a medias. Llama, insiste, aprieta, hasta que escuchas. Y ese llamado no viene de afuera, viene de adentro. Ninguna palabra aquí crea esto, solo toca lo que ya estaba activo. Si esto resuena, es porque el recuerdo ya había comenzado antes. El video solo encontró el momento. El encuentro ocurre cuando el alma está lista, no cuando la mente decide. Tal vez estés esperando una señal clara, una confirmación externa, algo que diga, es esto. Pero la señal es ese malestar persistente que no se va, esa sensación de que algo esencial está quedando atrás. El alma no grita con frases,
presiona con sensaciones, y cuanto más confías en eso, más se organiza el camino interno. No como un plan, sino como un flujo. Un paso lleva a otro, una verdad tira de la siguiente, y el proceso sigue vivo. No hay vuelta atrás una vez que empiezas a recordar. Puedes intentar ignorarlo otra vez, pero algo en ti ya vio, y quien ve no olvida del todo. Lo máximo que ocurre es postergar, pero el costo de postergar crece, porque vivir consciente de la propia ausencia duele más que vivir inconsciente. Ese es el punto de giro silencioso, cuando el dolor de permanecer supera el miedo de cambiar, y ese punto no es dramático, es íntimo. Casi nadie lo ve, pero tú lo sientes. El recuerdo no te aleja del mundo, te lo devuelve de una manera más íntegra. Sigues viviendo, trabajando, relacionándote, pero algo cambia en el centro. No te pierdes tan fácilmente, no te abandonas con la misma rapidez. Empiezas a escucharte más, y eso lo transforma todo, aunque por fuera parezca igual. El sufismo siempre trató de este retorno interno, no de huir de la vida, es vivir por dentro lo que se vive por fuera, sin división. Si sientes que algo en ti está siendo tocado ahora, no intentes definirlo, solo obsérvalo. El cuerpo reacciona antes que la mente, una opresión, un alivio, un silencio. Ese es el lenguaje del alma. Ella no explica, muestra. Y cuanto más aprendes a reconocer ese lenguaje, menos dependiente te vuelves de respuestas externas. La autoridad cambia de lugar, sale del ruido y vuelve hacia adentro. Y eso asusta al ego, porque pierde el control, pero trae descanso, porque la lucha interna disminuye. Nada aquí exige que cambies tu vida de una sola vez. El alma no pide radicalismo, pide honestidad. Un pequeño gesto de escucha ya lo cambia todo. Un momento de presencia ya abre espacio. El proceso se construye paso a paso. Lo importante es no abandonarte otra vez cuando aparezca el malestar, porque aparecerá. El recuerdo no es lineal, viene en oleadas, pero cada oleada lleva más hondo. Hay algo en ti que siempre supo esto, incluso sin palabras. Una parte que reconoce este camino como antiguo, familiar, como si solo estuvieras regresando. Y esa sensación de retorno no necesita explicación para ser real, se confirma en el silencio que queda después, un silencio distinto, más lleno, más vivo. Y cuando ese silencio empieza a instalarse, surgen nuevas preguntas, no para confundir, sino para profundizar. El alma no se satisface con respuestas prefabricadas, quiere experiencia directa, quiere presencia, quiere verdad sentida. Por eso este proceso sigue abriéndose. Cada capa que cae revela otra más sutil. Cada identificación que se disuelve abre un espacio mayor, y nada de eso ocurre a la fuerza. La fuerza es del ego. El alma actúa por atracción. Llama hasta que te acercas por voluntad propia. Si llegaste hasta aquí, algo en ti ya cruzó un umbral invisible. No es un final, es una apertura, una puerta interna que no se cierra una vez abierta, y a partir de aquí, el recuerdo continúa revelándose, no en grandes eventos, sino en pequeños reconocimientos cotidianos. Y quizá la pregunta que empieza a formarse ahora ya no sea ¿qué hay de malo en mí?, sino algo mucho más profundo que aún se está organizando dentro de ti. ¿Por qué recordar quién eres hace que el ego entre en pánico? Rumi. Cuando el alma empieza a recordar, el ego entra en pánico porque sabe que fue creado para sobrevivir, no para gobernar. Nace del miedo, de la adaptación, de la necesidad de aceptación, y cuando surge el recuerdo, aunque sea sutil, se siente amenazado. No porque vayas a morir, sino porque la mentira empieza a perder fuerza. El ego no soporta el silencio, no soporta la presencia, no soporta la verdad simple. Necesita historia, ruido, comparación. Y cuando algo en ti empieza a descansar por dentro, se agita, crea dudas, crea urgencia, crea miedo, ese pánico no es un error, es la señal de que algo real fue tocado. Lo sientes cuando intentas quedarte en silencio y la mente se acelera, cuando intentas sentir el cuerpo y aparece la ansiedad, cuando intentas ser honesto contigo mismo y surge la culpa. El ego interpreta el recuerdo como pérdida de control. Dice que te vas a perder, que vas a decepcionar, que te quedarás solo. Pero eso es solo el miedo de dejar de ser el centro. Rumi nunca habló del ego como un enemigo moral, sino como un velo que cree ser el rostro. Cuando el velo empieza a caer, lucha por permanecer. El ego sobrevive de la repetición, rutinas, roles, hábitos emocionales. El recuerdo rompe esa repetición, introduce conciencia, y la conciencia es corrosiva para aquello que se sostiene en la inconsciencia.
Por eso el malestar aumenta cuando empiezas a acercarte a ti mismo. No es porque esté mal, es porque está demasiado bien. El ego prefiere un sufrimiento conocido a una libertad desconocida. Prefiere el dolor previsible a la verdad imprevisible. Puedes notar que cuando algo en ti empieza a alinearse, viejos patrones intentan volver con fuerza. Pensamientos antiguos, adicciones emocionales, autosabotaje. Eso no es recaída, es resistencia. Es el ego intentando reafirmar territorio. Crea historias como esto es peligroso, esto es una locura, esto no es para ti. Pero el alma no responde con argumentos, responde con una sensación de verdad, una calma extraña en medio del caos. El pánico del ego también aparece como prisa, prisa por decidir, por actuar, por cambiarlo todo. Intenta secuestrar el proceso, pero el recuerdo no tiene prisa. Se revela al ritmo del cuerpo, no de la mente. El ego quiere controlar incluso el despertar, quiere transformar el recuerdo en identidad espiritual, y eso también es una trampa. Rumi advertía sobre esto. El ego puede vestirse incluso con la ropa de lo sagrado. Cuando el alma empieza a recordar, no te pide que luches contra el ego, te pide que lo veas. La visión disuelve más que el enfrentamiento. El ego se debilita cuando es observado sin juicio, porque vive de la reacción. Cuando no recibe reacción, pierde fuerza. Y eso asusta, porque el ego no sabe existir sin ser alimentado. El pánico también surge cuando percibes que ya no necesitas demostrar nada. Esa es una amenaza directa. El ego vive de la validación. Me gusta, aprobación, reconocimiento. El alma vive de la coherencia. Cuando empiezas a sentir esa coherencia interna, la necesidad externa disminuye, y eso desorganiza todo lo que fue construido para agradar. Tal vez hayas sentido esto recientemente. Menos paciencia con lo falso, menos tolerancia a conversaciones vacías, menos energía para roles antiguos. Eso no es arrogancia, es alineación, pero el ego lo interpreta como riesgo social. Teme el rechazo. El alma no teme quedarse sola, teme quedar distante de sí misma. Ese conflicto interno crea tensión, y esa tensión es el campo donde ocurre la transformación. El ego intenta convencerte de que sin él no hay seguridad, pero observa, nunca trajo paz, solo control temporal. El recuerdo trae algo distinto. No es euforia, es reposo, un reposo que no depende de las circunstancias, y eso es profundamente amenazante para una estructura basada en el esfuerzo constante. Rumi decía que donde hay amor, el ego muere. No porque alguien lo haya matado, sino porque ya no es necesario. El amor verdadero disuelve la necesidad de defensa, y el recuerdo es una forma de amor. Amor por la verdad, amor por la esencia, amor por lo simple y real. No necesitas expulsar al ego. Se disuelve cuando dejas de obedecerlo, cuando sientes el miedo y no huyes, cuando observas la ansiedad sin correr, cuando permites el silencio incluso con incomodidad. Cada vez que haces eso, el recuerdo se profundiza. El pánico del ego no es el final del proceso, es el comienzo consciente. Aparece cuando cruzas un límite interno, y ese límite no es visible para nadie más, solo para ti. Es el punto en el que seguir fingiendo duele más que enfrentar la verdad. El alma no quiere destruir al ego, quiere ponerlo en su lugar correcto, un lugar de herramienta, no de maestro. Y cuando eso empieza a suceder, la vida cambia de dentro hacia afuera, no por fuerza, sino por claridad. Si algo en ti se está reconociendo aquí, observa cómo reacciona el cuerpo. El cuerpo siempre sabe antes que la mente. Esa reacción es el recuerdo en movimiento. Y ahora no va a detenerse. El vacío que aparece cuando el alma despierta y por qué no es depresión, Rumi. Cuando el alma comienza a despertar, el primer sentimiento que surge no es luz ni alegría ni claridad. Es vacío. Un vacío extraño, silencioso, que no se parece a la tristeza común, y eso asusta, porque nadie habla de ello. Esperas sentirte mejor, pero te sientes más desnudo, más expuesto. Ese vacío no es depresión, es espacio recién creado, espacio dejado por aquello que ya no es verdadero. La depresión pesa, paraliza, cierra. Este vacío abre, no te quita energía, te quita distracciones. Sientes menos deseo por cosas que antes te movían. No porque hayas perdido el sentido de la vida, sino porque perdiste el gusto por lo falso. Y eso confunde. La mente quiere etiquetar, explicar, medicar, huir, pero el alma pide permanencia. Este vacío aparece cuando antiguas identificaciones comienzan a caer, roles, deseos heredados,
expectativas externas, todo eso ocupaba espacio interno. Cuando cae, queda el silencio. Y como fuiste entrenado a llenar todo, el silencio parece una amenaza. Pero en el sufismo, el vacío es preparación. Es el campo donde algo real puede nacer. Rumi decía que la copa necesita estar vacía para recibir el vino, pero nadie habla de la incomodidad de vaciar la copa. El vacío es esa fase intermedia. No es ausencia de sentido, es limpieza. Y toda limpieza deja el ambiente extraño por un tiempo. Entras a una habitación después de quitar los muebles y sientes eco. Ese eco no es pérdida, es transición. Puedes notar menos interés por conversaciones superficiales, menos paciencia con el ruido, menos entusiasmo por metas antiguas. Eso no es apatía, es realineación. El alma está retirando energía de lo que ya no la representa, y el ego llama a eso peligro. Dice que te estás quedando atrás, que estás perdiendo motivación. Pero observa, lo que está muriendo no eres tú, son las motivaciones falsas. La depresión tira hacia abajo, este vacío tira hacia adentro. Invita al recogimiento, no al aislamiento. Invita a la escucha, no a la renuncia. Pero como nunca te enseñaron a escuchar, eso parece extraño. La sociedad llama problema a lo que no produce. El alma no produce, es. En este vacío surgen preguntas sin respuesta inmediata. ¿Qué quiero? ¿Quién soy sin esto? ¿Hacia dónde voy? La mente entra en pánico porque no encuentra suelo. Pero el alma no necesita un suelo fijo. Se orienta por la verdad sentida. Y esa verdad todavía se está formando. El vacío también elimina distracciones emocionales. Los dramas pierden fuerza. Las reacciones automáticas disminuyen. Esto puede parecer anestesia, pero es una sensibilidad más fina emergiendo. Empiezas a sentir lo esencial. El resto pierde volumen, y eso lo cambia todo. Rumi decía que el jardín no florece mientras el terreno esté lleno de piedras. El vacío es el terreno siendo limpiado. No es bonito, pero es necesario. Y cuanto más intentas huir de él, más se prolonga. Cuanto más permaneces, más se transforma en espacio fértil. No necesitas forzar sentido en este momento. Forzar sentido es tarea del ego. El alma madura en silencio. Permitir el vacío es confiar en el proceso. Y la confianza no es certeza, es entrega consciente. Muchas personas retroceden en este punto. Intentan llenar rápido. Entran en relaciones, proyectos, espiritualidad performativa. Cualquier cosa para no sentir el vacío. Pero eso solo lo posterga. El vacío regresa, más fuerte. Porque el alma no negocia. Este vacío no quiere borrarte, quiere devolverte, quiere que dejes de buscar fuera lo que necesita emerger desde dentro. Y eso lleva tiempo, un tiempo que no sigue el reloj, un tiempo interno. Observa si, incluso en el vacío, existe una extraña sensación de verdad, una honestidad nueva, una simplicidad. Eso es señal de que no estás perdido, estás en transición. Y las transiciones son incómodas porque lo antiguo ya no sirve, y lo nuevo aún no se ha revelado. Rumi no prometía comodidad inmediata, hablaba de transformación real, y la transformación pasa por el vacío. Quien huye del vacío, huye de la profundidad. Quien permanece, encuentra algo que no puede ser quitado. Si estás sintiendo este vacío ahora, no lo llames enfermedad antes de escucharlo. Puede estar abriendo espacio para algo que aún no consigues nombrar. Y ese espacio no es el final de nada, es el inicio silencioso de algo que sigue formándose. ¿Por qué no todos están listos para recordar? ¿Y por qué tú sí, Rumi? No todos están listos para recordar porque recordar tiene un costo. No es un costo financiero, es un costo psicológico. Recordar exige perder ilusiones. Y la mayoría de las personas prefiere la ilusión cómoda a la verdad incómoda. No por debilidad, sino por miedo. El ego colectivo es fuerte. Enseña desde temprano a adaptarse, no a escucharse. Recordar quién eres exige cuestionar elecciones, valores, caminos. Exige reconocer dónde te alejaste de ti. Eso genera culpa, vergüenza, miedo. No todos quieren atravesar eso. Muchos prefieren seguir ocupados. La ocupación constante es una anestesia socialmente aceptada. Quien no está listo huye cuando el silencio se aproxima. Llena todo. Agenda llena, mente llena, vida llena. Demasiado llena para sentir, y eso funciona por un tiempo, hasta que algo se rompe. Pero no todos eligen escuchar cuando se rompe. Algunos se endurecen, otros se distraen aún más. Estar listo no es ser especial, es estar cansado de mentirse a uno mismo. Es llegar a un punto en el que el sufrimiento de la inconsciencia supera el miedo a la verdad.
Ese punto no tiene edad, no tiene estatus, no tiene mérito espiritual. Llega cuando llega. Estás listo cuando empiezas a sentir que vivir en automático cuesta demasiado caro, cuando percibes que el éxito sin sentido pesa, cuando sientes que ya no puedes seguir abandonándote. Eso no es iluminación, es honestidad radical comenzando. Rumi decía que el llamado solo es oído por quien ya está lo suficientemente herido. La herida abre espacio. Quien nunca fue herido profundamente aún cree que el mundo externo lo llenará todo. Quien lo fue empieza a desconfiar. Estar listo también significa aceptar que no todos a tu alrededor van a entender. El recuerdo aísla antes de integrar. Te sientes desplazado, extraño, fuera de ritmo. Eso no es señal de error, es señal de transición. El alma cambia el centro de gravedad. Quien no está listo reacciona con ironía, desdén, miedo, porque el recuerdo del otro amenaza el propio olvido. La presencia consciente incomoda a quien vive dormido, no por maldad, sino por contraste. Estás listo cuando empiezas a sentir más de lo que explicas, cuando algo resuena antes de ser entendido, cuando el cuerpo responde antes que la mente. Esa prontitud es silenciosa, no se anuncia, no se exhibe. El alma no elige a los más inteligentes, elige a los más sinceros, a los que ya no soportan vivir divididos, a los que prefieren la verdad a la imagen, aunque duela. No todos están listos porque recordar exige responsabilidad. Ya no es posible culpar solo al mundo. Empiezas a ver tu parte, y eso asusta, pero también libera, porque el poder vuelve hacia adentro. Estás listo porque algo en ti dejó de huir, incluso con miedo, incluso sin saber qué viene después. Esa disposición interna es rara, y no porque seas mejor, sino porque estás más cansado de lo falso. Rumi nunca separó a los listos de los no listos como superiores e inferiores, sino como momentos distintos. Todos recordarán en algún punto, pero cada uno a su tiempo. Y tu tiempo parece estar abriéndose ahora. Si esto te toca, no lo conviertas en identidad. No digas, estoy despierto, solo permanece. El recuerdo no necesita etiqueta, necesita presencia continua. Y esa presencia seguirá revelando capas, desafíos, verdades. El hecho de que estés aquí no significa que el proceso haya terminado. Significa que comenzó de forma consciente y cuando comienza se profundiza. Surgen nuevas preguntas, nuevas incomodidades, nuevas claridades. Tal vez la pregunta que empieza a resonar ahora ya no sea ¿por qué yo?, sino ¿qué hago con esto? Y esa pregunta no pide una respuesta inmediata, pide escucha, porque el recuerdo continúa revelándose paso a paso, exactamente desde aquí. Lo que cambia en la vida práctica cuando dejas de abandonarte. Rumi. Cuando dejas de abandonarte, lo primero que cambia no es el mundo, es la forma en que sientes tu propio cuerpo. Algo empiezas a alinearse por dentro, aunque por fuera todavía no haya cambiado nada. Te das cuenta de cuándo dices que sí queriendo decir que no, y eso empieza a incomodarte más de lo que antes te tranquilizaba. Antes te traicionabas rápido para mantener la paz externa. Ahora la paz interna exige un precio. Ese malestar no es culpa, es conciencia. Es el alma recuperando territorio. Empiezas a sentir cuando cruzas tus propios límites, y por primera vez, ese sentir pesa más que el miedo a desagradar. Dejar de abandonarte cambia la manera en que hablas. Las palabras se vuelven más simples, más directas, menos ensayadas. Ya no sostienes conversaciones que no te representan, no por arrogancia, sino por cansancio. Hay un agotamiento profundo en fingir interés, fingir presencia, fingir acuerdo. Y cuando te respetas por dentro, el cuerpo responde. Menos tensión en el pecho, menos nudo en el estómago, menos esa sensación de estar siempre en deuda con el mundo. Empiezas a respirar distinto, y eso lo cambia todo. También notas cambios en las decisiones pequeñas, lo que aceptas, lo que toleras, dónde te quedas, con quién te quedas. Antes aguantabas mucho más de lo que debías y llamabas a eso madurez. Ahora lo llamas abandono, y ese cambio de nombre cambia el juego, porque cuando ves que te estás abandonando, algo en ti se niega a continuar. Incluso con miedo, incluso sin plan B, el alma no negocia con su propia ausencia. Dejar de abandonarte también cambia tu relación con el tiempo. La prisa disminuye, no porque te hayas vuelto lento, sino porque dejaste de correr detrás de lo que no es tuyo. El tiempo empieza a ordenarse de dentro hacia afuera. Algunas cosas caen, otras se retrasan, otras simplemente dejan de ocurrir, y el ego llama a eso pérdida. El alma lo llama limpieza. No todo lo que desaparece hace falta, solo parecía hacerlo porque ocupaba espacio.
Empiezas a darte cuenta de que gran parte de tu cansancio venía de sostener personajes, el fuerte, el comprensivo, el disponible, el que aguanta todo. Cuando dejas de abandonarte, esos papeles empiezan a resquebrajarse, y las personas lo sienten. Algunas se acercan más, otras se alejan, no porque hayas cambiado, sino porque dejaste de amoldarte. Y eso asusta a quienes estaban cómodos con tu ausencia silenciosa. En lo práctico, empiezas a decir menos todo bien cuando no lo está. Empiezas a retirarte antes de romperte. Empiezas a elegir el silencio en lugar de la justificación. Eso no te vuelve frío, te vuelve íntegro. El alma no necesita explicarse, simplemente se posiciona, y ese posicionamiento interno crea consecuencias externas. Las relaciones cambian, los ritmos cambian, las prioridades cambian. No por una decisión racional, sino por coherencia sentida. Dejar de abandonarte cambia la forma en que te relacionas con el error. Antes te castigabas, te reducías, te exigías perfección. Ahora observas, aprendes, ajustas. La culpa pierde fuerza porque la honestidad aumenta. Ya no necesitas castigarte para parecer responsable. La responsabilidad nace del cuidado hacia ti mismo. Y ese cuidado es firme, no permisivo. Te escuchas, pero no te engañas. También empiezas a notar que muchas de las metas que perseguías no eran tuyas. Eran respuestas al miedo, a la comparación, a las expectativas ajenas. Cuando dejas de abandonarte, esas metas pierden brillo. Y eso asusta, porque la mente quiere dirección clara. Pero el alma no trabaja con listas, trabaja con alineación. El siguiente paso aparece cuando el anterior es honesto, no antes. En la vida práctica, esto se traduce en elecciones más simples. Menos excesos, menos compensaciones, menos necesidad de demostrar algo. Empiezas a ver que no necesitas estar en todos los lugares, ni agradar a todas las personas, ni ganar todas las disputas. El descanso deja de ser fuga y se convierte en un estado interno. Incluso en los días difíciles, algo permanece firme, un centro que no se derrumba con facilidad. Dejar de abandonarte también cambia tu relación con el sufrimiento. Ya no lo dramatizas tanto, pero tampoco lo ignoras. Sientes lo que necesita ser sentido y sigues adelante. El sufrimiento deja de ser identidad y se vuelve tránsito. Rumi hablaba de esto cuando decía que el dolor limpia la mirada, no porque duela, sino porque quita el exceso. Y cuando no te abandonas, el dolor no se vuelve lodo, se vuelve camino. Empiezas a confiar más en lo que sientes que en lo que te dicen, no por rebeldía, sino por intimidad contigo. Esa confianza no grita, no convence, no impone, simplemente orienta, y cuanto más la sigues, más clara se vuelve. El ego complica, el alma simplifica. En lo cotidiano, esto aparece en decisiones pequeñas pero constantes. Dormir cuando estás cansado, irte cuando algo no vibra, quedarte cuando algo es verdadero, incluso con miedo. Dejas de negociar lo esencial, y eso cambia la calidad de tu presencia. Las personas sienten cuando alguien está íntegro. No saben explicarlo, pero lo sienten. Dejar de abandonarte cambia incluso tu relación con la espiritualidad. Dejas de buscar experiencias y empiezas a vivir presencia. Dejas de acumular conceptos y empiezas a escuchar el silencio. Dejas de querer llegar a algún lugar y comienzas a habitar donde estás. Rumi nunca habló de huir del mundo, sino de presencia radical, y esa presencia comienza en el cuerpo, en el ahora, en lo simple. También notas que no todos los días son claros. Algunos son confusos, otros son pesados. Pero incluso en esos días no te sueltas, no te violentas, no te abandonas para volver después. Permaneces contigo, y esa permanencia construye algo sólido por dentro, algo que no depende del humor ni de las circunstancias. Dejar de abandonarte cambia la forma en que amas. Amas menos desde la necesidad y más desde la verdad. Amas sin perderte, amas sin borrarte, amas sin traicionarte. Y eso redefine todo. Las relaciones basadas en la carencia empiezan a incomodar. Las basadas en la presencia empiezan a nutrir. El alma reconoce lo que es real. Puedes sentir soledad en este proceso, pero es una soledad distinta. No es vacío, es espacio. Espacio que antes estaba ocupado por ruido, y en ese espacio algo nuevo comienza a organizarse. No como promesa, sino como posibilidad viva. Todavía no sabes qué viene, pero sabes que ya no puedes seguir siendo. Dejar de abandonarte no te convierte en alguien especial, te devuelve a lo simple, a lo esencial, a lo que no necesita actuación. Y esa simplicidad es profundamente transformadora, porque no cansa, sostiene, permanece. Y aún ahora, mientras esto resuena,
Algo en ti ya sabe exactamente de qué estamos hablando. No como idea, sino como una sensación antigua que vuelve a la superficie. La pregunta no es si esto tiene sentido, sino qué vas a hacer cuando percibas una vez más que estás a punto de abandonarte o de quedarte. El precio real de recordar quién eres y por qué casi todo el mundo se rinde aquí, Rumi. Recordar quién eres tiene un precio y no es bonito, no es inspirador, no es vendible. El precio es perder lo que nunca fue verdadero, y eso duele más que seguir dormido. Cuando el recuerdo comienza, te das cuenta de que no hay forma de volver al antiguo confort. Algo en ti ya vio, y ver crea responsabilidad. Rumi nunca prometió paz inmediata. Habló de atravesar el fuego. Ese fuego no quema el cuerpo, quema las mentiras que usaste para protegerte. Y casi todo el mundo se rinde aquí porque prefiere cualquier dolor conocido a esta verdad desnuda. El primer precio es perder pertenencia. Las personas que te conocían por el personaje empiezan a extrañarse. Cambias el tono, el ritmo, el silencio. Ya no explicas todo. Ya no te disculpas por existir. Y eso crea distancia. El ego llama a esto soledad. El alma lo llama alineación. Pero en medio del camino, duele. Porque percibes que mucho del amor que recibías estaba condicionado a tu ausencia. Seguir recordando significa aceptar que no todos te acompañarán. El segundo precio es perder identidad. Esa historia que contabas sobre ti, quién eres, qué quieres, hacia dónde vas, empieza a fallar. Y la mente entra en pánico porque la identidad es suelo. Sin suelo, grita. Rumi decía que cuando el suelo desaparece, comienza el vuelo. Pero nadie quiere volar mientras todavía tiene miedo de caer. Por eso tantos corren de vuelta hacia etiquetas, roles, creencias prefabricadas, cualquier cosa que devuelva una sensación de control. El tercer precio es perder distracción. El ruido ya no funciona igual, el exceso no anestesia, el entretenimiento no llena. Intentas volver, pero algo en ti ya no se engaña, y eso es cruel para el ego porque vivía de eso. El recuerdo afina la sensibilidad. Lo que antes pasaba, ahora pesa. Lo que antes distraía, ahora cansa. Y casi todo el mundo llama a esto un problema, cuando en realidad es refinamiento. El cuarto precio es perder tiempo falso. Te das cuenta de cuánto de tu vida fue gastado sosteniendo lo que no era tuyo. Proyectos, relaciones, metas heredadas. Esa percepción duele porque trae duelo. Duelo por lo que podría haber sido. Duelo por el tiempo entregado al miedo. Y mucha gente huye aquí porque no quiere sentir ese duelo. Prefiere decir, ya pasó, y seguir como antes. Pero el alma no lo permite. Insiste hasta que el duelo sea sentido e integrado. El quinto precio es perder aprobación. Cuando dejas de abandonarte, no todos te aplauden. Algunos se sienten amenazados. Otros se alejan en silencio. Descubres que ser verdadero no es ser querido por todos, y eso confronta un miedo antiguo, el miedo a ser rechazado por ser quien eres. Rumi hablaba del coraje del amor. Amar la verdad exige el coraje de no ser amado de la manera antigua. El sexto precio es perder prisa. El mundo corre, pero tú ya no puedes correr del mismo modo. Empiezas a respetar el tiempo interno. Desde fuera parece atraso, por dentro es precisión, y vivir en precisión interna en un mundo apresurado es incómodo. Pareces fuera de ritmo, pero ese fuera de ritmo es exactamente el nuevo centro ajustándose. El séptimo precio es perder ilusiones espirituales. El recuerdo no te vuelve alguien especial, te vuelve simple, y la simplicidad no impresiona, no da escenario, no da estatus. Rumi advertía sobre la vanidad del camino. Muchos se rinden cuando descubren que no habrá medalla, solo presencia, que no hay un final glorioso, sino un retorno continuo a lo esencial. El octavo precio es perder excusas. Empiezas a ver dónde eliges por miedo, dónde callas por conveniencia, dónde huyes por comodidad, y ya no puedes fingir que no lo ves. Eso pesa, pero también devuelve poder, porque donde hay visión hay elección, y elegir la verdad exige una fuerza tranquila, no agresividad. El noveno precio es perder la versión antigua del amor. Un amor que dependía de carencia, de fusión, de aprobación constante. Ese amor empieza a no satisfacer, y eso asusta. Descubres que amar sin perderte es otra cosa, más silenciosa, más firme, menos dramática. Y quienes se alimentaban del drama quizá no se queden. Ese corte es uno de los más difíciles. El décimo precio es perder la idea de llegada. No existe un punto final donde todo se resuelve. El recuerdo es vivo, continuo, exigente. Cada día pide una honestidad nueva.
Cada día prueba tu presencia. Y casi todo el mundo quiere un final cómodo, un ya llegué. Rumi hablaba de un camino sin fin porque la verdad no se agota. Por eso casi todo el mundo se rinde aquí. No porque sea imposible, sino porque es demasiado real, porque no se puede delegar, porque no se puede consumir y marcharse. Recordar quién eres exige permanencia. Y la permanencia es rara. Si todavía estás aquí, no es porque estés de acuerdo con todo esto. Es porque algo en ti reconoce el costo y, aún así, siente que vale la pena. Esa sensación no es entusiasmo, es una decisión silenciosa formándose, y las decisiones silenciosas son las que más transforman una vida. El recuerdo no te promete facilidad, te ofrece integridad, y la integridad cuesta máscaras, distracciones, pertenencias falsas, pero devuelve algo que nada puede quitar, coherencia interna. Y ahora, mientras esto resuena, la pregunta que empieza a presionar por dentro ya no es ¿esto es verdad?, sino algo mucho más peligroso para el ego. ¿Qué ocurre si aceptas pagar ese precio? ¿Y qué ocurre si finges que no oíste una vez más? El momento exacto en que te das cuenta de que ya no puedes volver a dormir. Rumi. Existe un instante silencioso en el que algo se rompe por dentro y sabes, sin drama y sin anuncio, que ya no hay vuelta atrás. No es un choque externo, es un reconocimiento interno. Percibes que el antiguo confort perdió el sabor, que la distracción ya no engaña, que el personaje ya no encaja. No hay euforia en ese momento, hay lucidez, y la lucidez es implacable. Rumi hablaba de este punto como cruzar un umbral invisible, donde lo visto no puede desverse. A partir de ahí, intentar dormir duele más que permanecer despierto. Ese momento llega cuando intentas volver al automático, y el cuerpo se niega. Repites hábitos, conversaciones, rutinas, pero algo en ti se queda a distancia, observando. La risa no encaja, el entusiasmo no prende, el ego insiste, pero el alma no acompaña. Ahí nace la certeza incómoda. El viejo anestésico ya no funciona. No porque seas mejor, sino porque te volviste consciente. Y la conciencia le quita el suelo al autoengaño. Lo sientes cuando intentas convencerte y no puedes, cuando dices todo bien y el pecho se aprieta, cuando aceptas por miedo y el estómago se revuelve. Ese malestar no es ansiedad común, es la fricción entre lo que sabes y lo que intentas negar. Rumi enseñaba que la verdad no grita, pesa, y cuando pesa no hay forma de fingir ligereza. El punto sin retorno aparece cuando descubres que seguir dormido exige esfuerzo. Antes, dormir era fácil, ahora requiere violencia interna. Necesitas callarte, distraerte, endurecerte, y eso cuesta caro. El cuerpo cobra, la mente se agota, el alma aprieta. Empiezas a pagar un precio diario para sostener una mentira funcional, y un día ese precio se vuelve demasiado alto. En ese instante el ego ofrece acuerdos, solo un poco más, luego lo ves, no ahora, pero el alma no acepta cuotas, pide presencia ahora, y el ahora asusta porque no tiene guión, no promete resultado, no garantiza aprobación, solo pide honestidad, y la honestidad es un corte limpio, o asumes lo que sabes, o cargas el peso de negarlo. El momento exacto también se revela cuando dejas de romantizar el regreso, comprendes que volver no traería paz, traería adormecimiento, y el adormecimiento no descansa, solo posterga. Rumi hablaba del vino que despierta y del vino que adormece. Uno enciende el corazón, el otro apaga la llama. Sientes cuál es cuál, y después de eso, elegir el apagamiento se vuelve una traición consciente. Reconoces el punto sin retorno cuando empiezas a preferir el malestar honesto al confort falso. Cuando eliges quedarte con la sensación difícil en lugar de huir, cuando aceptas no saber en lugar de engañarte. Esa elección no es heroica, es necesaria, es supervivencia del alma. El ego lo llama pérdida, el alma lo llama dignidad. Hay un duelo en ese momento. Duelo por la versión antigua que parecía segura, duelo por la pertenencia fácil, duelo por las certezas prefabricadas. Ese duelo duele porque reconoces que muchas cosas funcionaban, pero al costo de ti mismo, y reconocerlo corta hondo. Pero el duelo también limpia, cierra ciclos sin necesidad de odiarlos. El punto sin retorno se hace evidente cuando intentas distraerte y descubres que el silencio te alcanza incluso en el ruido. El recuerdo te acompaña, en el tránsito, en la ducha, en la madrugada. No es obsesión, es presencia exigiendo coherencia. Rumi decía que cuando el llamado llega, no respeta horarios,
Insiste hasta ser escuchado. Sabes que lo cruzaste cuando empiezas a medir las decisiones por su impacto interno, no por la aprobación externa. Cuando la pregunta cambia de ¿qué van a pensar? A ¿esto me respeta? Ese cambio simple reorganiza todo. Y no hay vuelta atrás, porque después de aprender a escucharte, el abandono duele demasiado. En ese punto, el ego intenta asustarte con escenarios: pérdida, soledad, fracaso. Pinta el futuro como amenaza para empujarte de regreso. Pero observa, esas amenazas siempre existieron. Lo que cambió fue tu disposición a pagar el precio de fingir que no veías. El miedo no es nuevo, el coraje sí. El momento exacto también se reconoce por la economía de palabras. Hablas menos, explicas menos, discutes menos, no por superioridad, sino por claridad. Comprendes que convencer no resuelve, vivir coherente sí, y esa resolución silenciosa incomoda más que 1000 argumentos. Cruzas el punto cuando descubres que no necesitas pruebas para seguir. La sensación basta. El cuerpo confirma. El corazón señala. La mente puede dudar, pero ya no gobierna sola. Rumi hablaba de un saber sin palabras. Eso es lo que empieza a operar. A partir de aquí, la mayor tentación es fingir normalidad, volver al guión y seguir. Muchos lo intentan. Pero la normalidad se vuelve peso muerto. Cargas, pero no vives. Y cada intento de regreso cobra intereses emocionales. Hasta que comprendes, no es posible dormir sin violentarte. El punto sin retorno no te vuelve alguien especial, te vuelve responsable. Responsable de no traicionarte, responsable de elegir con presencia, responsable de quedarte cuando dan ganas de huir. Eso no es glamour, es compromiso. Si estás sintiendo este reconocimiento ahora, no intentes acelerar ni justificar. Solo obsérvalo. Ese observar ya es el cruce. Y después de cruzar, la pregunta ya no es ¿cómo vuelvo?, porque eso dejó de tener sentido. La pregunta que empieza a presionar es otra, más directa y más exigente. ¿Qué harás cuando la vida te ofrezca de nuevo el viejo confort? Y sepas, en el cuerpo, que eso es dormir. Lo que ocurre cuando intentas volver al confort después de despertar. Rumi, después de despertar, el antiguo confort cambia de textura. Aún existe, aún se ofrece, aún parece familiar, pero ya no acoge. Entras en él y sientes un frío extraño, como un lugar que fue hogar, pero que ya no reconoce tu cuerpo. No es rechazo externo, es desalineación interna. Rumi hablaba de este momento como beber agua salada creyendo que calmará la sed. Cuanto más intentas, más aumenta la sed, y eso confunde porque antes funcionaba. Intentas volver a la distracción, al hábito, al ritmo antiguo, y algo en ti observa en silencio. No juzga, pero no participa. Te das cuenta de que estás allí solo con la mitad de ti. La otra mitad se quedó atrás, en el punto en que te viste. Ese es el costo de intentar volver. Te divides, y vivir dividido cansa más que vivir en conflicto abierto. El confort después del despertar exige anestesia. Antes era natural, ahora requiere esfuerzo. Necesitas convencerte, distraerte, ocuparte. Necesitas hacer ruido para no escuchar, y el cuerpo lo siente. La tensión aumenta. El sueño cambia, el placer disminuye. Rumi decía que cuando el corazón prueba lo real, lo falso pierde sabor. No pierde la forma, pierde el gusto. Empiezas a notar que aquello que te calmaba ahora te vacía. Conversaciones repetidas, rutinas automáticas, recompensas rápidas. Todo parece breve, se acaba demasiado rápido, y lo que queda es una sensación de desperdicio. No de tiempo, sino de presencia. Sientes que estuviste allí, pero no estuviste entero. Y eso duele de un modo nuevo. Intentar volver al antiguo confort también remueve la culpa. Te preguntas si estás exagerando, si esto es solo una fase, si no deberías ser más agradecido. La mente crea argumentos para justificar el regreso, pero el cuerpo no entra en el discurso. Responde con opresión, cansancio, irritación sin causa clara. Rumi decía que el cuerpo es el primero en saber cuando algo no es verdadero. Te das cuenta de que el antiguo confort funcionaba porque tú estabas ausente, necesitaba tu inconsciencia para sostenerse. Ahora que hay presencia, te exige que te reduzcas, y cada vez que te reduces de forma consciente, algo en ti se revela, no con rabia, sino con una tristeza profunda, la tristeza de saber que te estás traicionando. Lo más cruel de este regreso es que no trae alivio, solo trae una pausa temporal del enfrentamiento. Sientes un descanso corto, seguido de un peso mayor, como si el alma dijera, ya lo sabes, y después de saber, fingir sale caro. El confort se convierte en deuda emocional.
Rumi no hablaba de abandonar el mundo, sino de abandonar la mentira, y cuando intentas volver a la mentira después de ver la verdad, el cuerpo reacciona. Te vuelves más sensible, menos tolerante, más inquieto, no porque estés peor, sino porque estás más vivo. La vida empieza a pedir coherencia. También notas que el antiguo confort te aleja de ti, te coloca en piloto automático, y ahora el piloto automático duele, porque sientes cada momento en que te desconectas, cada momento en que callas queriendo hablar, cada momento en que te quedas queriendo irte. Esta conciencia continua es lo que vuelve imposible el retorno completo. El ego insiste diciendo que basta con equilibrar un poco de verdad, un poco de mentira, un poco de presencia, un poco de fuga, pero el alma no trabaja con mezclas. Siente por completo o no siente. Y cuando intentas dividir, se retira, no como castigo, sino como señal. El vacío vuelve, no para castigarte, sino para mostrarte que saliste de ti. Empiezas a notar que el antiguo confort se apoyaba en expectativas externas, aprobación, pertenencia, seguridad. Cuando despiertas, esas bases se vuelven inestables. Y volver es intentar encajar en un molde que ya no sirve. El malestar no está en el molde, está en saber que ya no cabes. Este es el momento en que muchos se confunden y creen que se equivocaron de camino, que deberían volver a ser como antes. Pero Rumi decía que quien ve la luz ya no puede amar la sombra del mismo modo. La sombra no desaparece, pero pierde poder de seducción. Puedes entrar en ella, pero ya no te pierdes. Y eso quita la ilusión de descanso. Intentar volver al confort después de despertar también afecta tus relaciones. Te das cuenta de cuando estás allí solo para sostener algo, de cuando estás presente por miedo a romper, y eso pesa, porque la presencia falsa cansa más que la ausencia honesta. El alma prefiere el vacío a la mentira sostenida. Poco a poco sientes que el único confort real ahora es la coherencia interna, aunque traiga incomodidad externa, aunque genere ajustes, aunque cause pérdidas. Ese confort no anestesia, pero sostiene. No excita, pero estabiliza. No distrae, pero orienta. Rumi llamaba a esto reposo en lo real, un reposo que no depende de las circunstancias, y después de tocarlo, el antiguo confort parece superficial, no incorrecto, solo insuficiente. Ya no te sostiene en los días difíciles, no te ancla cuando el mundo aprieta, solo ocupa espacio. El retorno al antiguo confort falla porque cambiaste el centro. Antes, el centro era el miedo, ahora es la verdad sentida, y centros distintos organizan vidas distintas. Puedes incluso visitar el antiguo territorio, pero ya no puedes vivir allí, algo en ti no lo permite. Si estás sintiendo esto ahora, el intento de volver y la extrañeza que lo acompaña, no fuerces conclusiones, solo observa. El malestar no es señal de error, es señal de crecimiento. El antiguo confort te está mostrando que ya cumplió su función, y la pregunta que empieza a formarse ahora ya no es si debes volver o no, porque eso el cuerpo ya lo respondió. La pregunta que empieza a apretar es otra, más directa, más exigente. ¿Cómo vas a construir un nuevo tipo de descanso sin tener que abandonarte para ello? Si llegaste hasta aquí, no fue por curiosidad, fue porque algo en ti reconoció que ya no es posible anestesiarse sin pagar un precio demasiado alto. Este video no te pide que lo cambies todo ahora, solo te pide que no te abandones otra vez cuando el viejo confort llame. Si este mensaje te atravesó, suscríbete al canal porque este espacio existe para quienes ya no quieren dormir. Activa la campana para continuar este camino con profundidad real y deja un comentario diciendo solo, yo lo sentí. Eso es suficiente.